Hola, muy buenos días. Ahora vamos a ver la parte práctica de la clase de la semana pasada, que es organizar en frecuencias datos agrupados. Y para este ejemplo tenemos una información de la edad de 490 personas. Sin se percatan, tenemos una serie de datos que representan la edad en años cumplidos de 490 personas, y entonces vamos a tabularlas en datos agrupados. Y para ello lo primero que necesitamos es el valor máximo, y entonces uno lo va a sacar de la siguiente forma. Va a escribir igual, va a escribir la fórmula max, que significa el dato máximo, y entonces vamos a seleccionar todos los datos, los 490 datos, para encontrar el valor. Le damos enter, ¿verdad? Una vez que tenemos la selección, le damos enter y nos da que el valor máximo es 72. De igual forma, vamos a encontrar el valor mínimo y vamos a escribir mínimo, min, ¿verdad? Y eso significa el valor mínimo. Entonces doy doble clic, vuelvo a seleccionar todos los 490 datos y le doy enter, y me va a decir que el valor mínimo es un año. Entonces con eso yo puedo calcular el rango, que es al valor máximo le resto el valor mínimo. O sea, pongo igual, selecciono la casilla del valor máximo menos la casilla del valor mínimo, y ese es el rango. Y entonces ahora yo puedo proceder a calcular el número de intervalos de clase. La fórmula decía que era 1 más 3.322, y esto iba a estar multiplicando el logaritmo. Entonces yo pongo log, el logaritmo base 10, abro paréntesis y escribo el total de datos, que son 490, el valor de la población que estoy estudiando. Entonces doy enter y me da 9.93. Yo lo aproximo a 10. Entonces yo voy a tomar este 10, ¿verdad? Y estos valores que ya tenía. Ahora voy a calcular el ancho de clase. El ancho de clase es igual a dividir el rango entre el número de intervalos, que son 10. Entonces me da un aproximado de 7.1, y yo digo voy a hacer 7. Entonces ahora yo ya conozco el rango, que son 71 opciones de respuesta. Los voy a agrupar en 10 clases, y cada clase va a tener un ancho de 7. Entonces me voy acá, ¿verdad? Tengo los intervalos, el límite inferior, el límite superior. Comienzo del valor, un número antes del 1 es 0, entonces comienzo de 0, y acá voy a sumar, ¿verdad? 0 más 7, que es el ancho, y entonces va a ser de 0 a 7 la primera clase. Luego comienzo de 8, pero entonces al límite superior le voy a sumar 1, que va a ser 8, y a 8 obviamente le voy a sumar 7. Cuando he hecho eso, entonces yo tengo la posibilidad de poder arrastrar, y quiero ver. Ok, en teoría me van a salir. Voy a tener la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. 10 intervalos de clase, como habíamos dicho acá. Cada una tiene un ancho de 7. Y entonces ahora voy a calcular las frecuencias, que voy a seleccionar todas esas casillas donde van a estar las frecuencias absolutas. Una vez que seleccione todas las casillas, voy a poner igual y voy a escribir el comando frecuencia. Cuando escribo frecuencia, entonces se abren los paréntesis, y en esta parte dice datos y aquí dice coma. Entonces yo digo datos, y en datos me dice que yo debo seleccionar todos los datos, los 490 datos. Entonces yo selecciono los datos, y una vez que los selecciono, vuelvo acá y me dice que después de los datos yo ponga una coma. Dependiendo la configuración de su teclado, puede ser punto y coma. En mi caso me dice coma.
y entonces me pide que defina los grupos con base en cuál voy a organizar las frecuencias. Los grupos son el límite superior de cada intervalo de clase. Ahora que ya lo tengo así, cierro el paréntesis y muy importante, aquí voy a apretar tres teclas, Control, Shift, Enter. Y entonces aparecieron todas las frecuencias y yo digo, ¿cómo es, cómo es eso, verdad? Entonces me dice que de 0 a 7 años hay 75 personas, entre 24 y 31 hay 55, entre 56 y 63 hay 30 y entre 72 y 79 hay 2. Y entonces para comprobar, yo tengo que sumar todas las frecuencias absolutas y escribo, ¿verdad? Igual pongo el comando suma, selecciono una suma, entonces selecciono ahora los datos que voy a sumar, le doy enter y en efecto me salen 490 datos como la población de 490. Eh, ¿Y qué voy a calcular ahora? Pues ya que tengo eso, voy a calcular las frecuencias acumuladas, que es la suma sucesiva de las frecuencias. La primera es 73, la segunda es perdón, la primera es 75, la segunda al 75 le sumo el 86, ¿verdad? A la siguiente, al 161 resultante, le voy a sumar el 88 y así voy a ir sucesivamente sumando hasta que la última frecuencia acumulada sea igual que el total de frecuencias absolutas. Luego voy a calcular las frecuencias relativas y esto va a ser una división entre 75, que es el valor de la frecuencia absoluta, entre el total de datos, que son 490, y eso me va a dar 0.1530, ¿verdad? Y así para cada una de las frecuencias absolutas. Entonces vengo 86 entre 490, me da 0.17, luego regreso y pongo 88 entre 490 y me da 0.17. Así lo voy a hacer para todos los datos y me van a dar estos valores. Yo puedo decir, yo quiero menos decimales, quiero nada más 3 y lo dejo en 3, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que la suma de esos valores tiene que ser igual a 1. Entonces escribo suma, selecciono todos los datos y le doy enter y en efecto la suma es igual a 1. Entonces ahora puedo calcular los porcentajes, que es mucho más fácil. Voy a multiplicar por 100 las frecuencias relativas, entonces escribo igual, selecciono la casilla de la frecuencia relativa, pongo asterisco para indicar que es una multiplicación por 100 y entonces voy obteniendo los porcentajes. De igual forma puedo decir que solo quiero dos decimales o un decimal. Y entonces yo con estos datos puedo ver entonces el mayor porcentaje, que es 18. El 18% está entre la edad de 16 y 23 años, ¿verdad? El segundo mayor porcentaje es el 17.6%, las personas que están entre 8 y 15 años. Y de verdad coinciden, ¿verdad? Coinciden este 88 con este 86. Y ahora los porcentajes deben sumar 100. Entonces cuando calcule la suma me tiene que dar 100, ¿verdad? Y ya en efecto, a ver, hay un problema, tengo que volver a calcularlo, voy a hacer suma. Voy a sumar todos sus datos y tiene que darme 100. Y ahora sí, ¿verdad? Me dio 100. Eh, y acá me dio 1. Entonces estos son los porcentajes. Y luego voy a calcular el punto medio. El punto medio es literalmente el promedio de los intervalos del límite inferior y del límite superior. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a poner igual, voy a abrir un paréntesis y voy a poner el límite inferior más el límite superior de cada clase y lo voy a dividir entre 2. Y entonces ese resultado va a ser el mismo para todos los intervalos, el punto medio, ¿verdad? Que va a estar en medio de los dos límites. Por ejemplo, entre 72 y 79, el punto medio es 75.5.
Ahora yo puedo, ya con estos datos, en lugar de presentar una tabla, hacer lo siguiente, ¿verdad? Puedo insertar acá una gráfica con estos porcentajes y con estos límites. Pero entonces, no, puedo hacer lo siguiente. Puedo graficar los porcentajes y los puntos medios y hacer lo siguiente. Em, Encuentro una gráfica recomendada. Em, ok, no. Como estos son números, no me los reconoce. Solo agarro el porcentaje, inserto el gráfico recomendado, me va a quedar así. Le doy a aceptar. Una vez que aparezca el gráfico, eh, le quito este título y le doy acá en seleccionar datos y edito acá, ¿verdad? Que abajo quiero que aparezcan los puntos medios. Y luego le doy a aceptar y lo voy a arrastrar un poco hacia un lado, que quede a la par de la tabla. Y entonces le pongo las leyendas. Aquí están los títulos a los ejes y digo acá, años, ¿verdad? Son años, son porcentajes. Entonces acá puedo poner años, punto medio, ¿verdad? Y entonces dice entre la mayor cantidad de población tiene 19,5 años, sería el promedio de edad, ¿verdad? Y la menor población es aquella que tiene 75,5 años en promedio. Entonces uno puede ver la distribución, ¿verdad? Otra forma es, en lugar de poner los puntos medios acá, poner los límites de clase, ¿verdad? Entonces uno puede hacer lo siguiente, voy a insertar acá una celda y voy a poner de 0 a 7, ¿verdad? De 8 a 15, de 16 a 23. Creo que me salían todos, voy a ver si, a ver, creo que si arrastro me pueden, no. Voy a comenzar de nuevo, de 0 a 7, 8 y me salen todos, ¿verdad? Entonces digo acá, seleccionar, me voy a modificar el diseño gráfico, seleccionar datos y en lugar a donde puse el punto medio voy a seleccionar los intervalos, aceptar, aceptar y entonces ahora en la gráfica voy a hacer lo siguiente para que sea mejor y voy a abrir acá. Voy a dar formato al eje y una vez que dé formato al eje me voy a ir a la dirección del texto y le voy a decir que sea vertical, girar en 270 grados. Entonces ahora puedo explicar la gráfica de la forma siguiente. Entre 0 y 7 años, entre 8 y 15 años, de 16 a 23, de 24 a 31, de 32 a 39, de 40 a 47, de 48 a 55 y vemos la distribución de las edades según clases de intervalos de años, ¿verdad? Entonces esta es la práctica para generar datos de forma agrupada y luego presentarlos en una pequeña gráfica, de pasar de 490 datos a una gráfica con 10 intervalos de clase. El segundo tema eran las tasas de crecimiento y entonces vamos a tener aquí datos. Los datos son para El Salvador, la producción trimestral de servicios de actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, medidas en millones de dólares. Quiere decir todos aquellos servicios artísticos como conciertos, ¿verdad? Y espectáculos
que los artistas generan en El Salvador cada año, medido en dinero y en este caso en millones por cada trimestre. Entonces, para el 2015, por ejemplo, en el primer trimestre se generaron 22 millones solo en servicios artísticos, ¿verdad? Para el segundo trimestre, 22,94 y así fueron avanzando las cifras. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, cómo se ha desenvolvido el sector artístico y digo, selecciono todo, ¿verdad? E inserto una gráfica. Y yo escojo esta gráfica en específico porque me parece bastante em, explícita a la hora de evidenciar el impacto de la pandemia del COVID. Entonces borro esto de acá, ¿verdad? Y acá tengo los años. Solo me falta incluir las leyendas en el otro eje. Pongo título a los ejes y aquí digo que esto van a ser millones de dólares, ¿verdad? Porque estoy midiendo en millones de dólares. Y acá pues son trimestres. Y entonces yo veo, ¿verdad? Año con año ha ido, baja en los primeros trimestres, aumenta en el cuarto, baja en los primeros, aumenta en el cuarto, pero ¿qué pasó acá en 2020? Luego el primer trimestre cayó, ¿verdad? A 12 millones, 12,91 millones, muy por debajo de lo que nunca había estado en el periodo analizado, ¿verdad? Ni en 2015 y vemos que cae un periodo y el siguiente vuelve a caer y entonces eso evidencia el impacto de la crisis, ¿verdad? Pero yo quiero medir en términos porcentuales cuánto cayó. Entonces yo calculo una tasa de variación. Como las tasas de variación yo les puse la fórmula, la vamos a poner en Excel así. Usted abre paréntesis, pone un igual, abre un paréntesis y al valor actual le resta el valor anterior, cierra paréntesis y divide entre el valor anterior y todo eso lo multiplica por 100. Entonces, ¿qué quiere decir este 3,84 o 3,85 aproximando? Que en el segundo trimestre del año 2015 eh, la producción de servicios artísticos creció un 3,85% respecto al primer trimestre. Voy a calcular para el siguiente trimestre y vuelvo a hacer lo mismo. Abro paréntesis y digo, el valor actual en este caso es el tercer trimestre, le resto el anterior que es el segundo trimestre, cierro paréntesis, divido entre el segundo trimestre que es el anterior y multiplico por 100. Y entonces, en este caso, paso de 22,94 a 22,99, solo aumentó un 0,22%. Luego puedo hacer lo siguiente, arrastrar esta misma fórmula para todos los trimestres posteriores y entonces puedo ver que para el segundo trimestre de 2020 la producción de servicios artísticos en El Salvador cayó un 50% y a pesar de eso el tercer trimestre cayó un 3,8%. Significa que en el primer trimestre de 2019 era de 25 millones, para el segundo trimestre solo fueron 12 y para el tercer trimestre fueron 12,4. Es decir, siguió cayendo producto de la pandemia. Entonces yo ya puedo decir aquí, en segundo trimestre de 2019, el sector o las actividades artísticas en El Salvador cayeron en un 50%, ¿verdad? Yo puedo ver aquí gráficamente que la producción de servicio artístico bajó, pero yo ahora puedo decir que bajó en un 50% respecto al trimestre anterior. Las tasas de variación también las puedo, también las puedo graficar. Entonces con Enter, ¿verdad? Yo solo selecciono la tasa de variación y me voy a insertar un gráfico recomendado y obviamente voy a
Voy a escoger este, que me parece el más acertado, y yo veo aquí, ¿verdad? Abajo del gráfico anterior voy a poner las tasas de variación. Nada más me falta poner los títulos de los ejes, donde aquí es porcentaje, ¿verdad? Y aquí son trimestres. Entonces tengo acá la caída de un 50% en el segundo trimestre de 2020 y que en algunos momentos el sector había crecido al 14%. Había meses que bajaba siempre en enero, en el primer trimestre, pero volvía a crecer, bajaba en el primer trimestre, volvía a crecer, pero nunca había caído tanto como en el segundo trimestre del 2020, producto de la pandemia del COVID. Y para eso nos sirven las tasas de variación. Espero les haya servido este video tutorial.